Pues la economía en aquel tiempo, mira, siempre ha estado mejor que ahora. Cuando menos alcanzaba más el dinero, ¿no? Se ganaba menos, mucho menos, pero también había muchas posibilidades de salir adelante, ¿no? Había mucho trabajo, había mucha industria mexicana, sobre todo, ¿no? Muchas fábricas de ropa, chiquitas, grandes. No se sufría mucho como ahora, había mucho trabajo. Me dijo La mejor cosa del gobierno de Díaz Ordaz fue la apertura del extranjera, que ahí fue donde empezamos a crecer nosotros más que en otros sexenios. Y la peor cosa pues fue lo del 68, sí. ¿no? Sí, pues sí. ¿Y de Echeverría? Pues no fue muy buen presidente, pero más o menos sacó el país un poco adelante. De Echeverría, pues mira, ahí sí no te des. Para mí no fue muy. Salió como entró. No hubo cambios. Entró igual y salió igual. Repudiado nomás. En tu opinión, Miguel de la Madrid y López Portillo fueron malos presidentes o buenos presidentes? Malos presidentes. Malos presidentes. Mucho más López Portillo, mucho más. Él robó mucho a México, se llevó mucho dinero. La mejor fue el sentimiento que creó en los mexicanos de que podíamos ser mejores como país, de que podíamos aspirar a ser primer mundo. Y la peor es que fue un engaño. Entonces la economía se vino abajo, el dólar también. Entonces yo creo que esa es la peor. Es de Vicente Fox, que fue el primer presidente que él venía de un partido que se llama PAN. Entonces después de muchas décadas de que estaba el PRI en el poder, llega Vicente Fox. Entonces pues es lo que más recuerdo de él. El problema de Felipe Calderón fue que él sacó el ejército a las calles y hubo muchos asesinatos, mucha gente, muchos muertos en las calles, y eso marcó muy feo su sexenio. Se me hace muy interesante hablar de uno de los peores presidentes que hemos tenido en la historia de México. Pienso yo que es Enrique Peña Nieto, uno de los presidentes que más daño le ha hecho a nuestro país. Ok, ¿cómo puedes describir la economía durante su periodo? Híjole, malísima. Repito, yo pienso que con él nos ha ido muy mal, nos fue muy mal en todos los aspectos. Que lleva cerca de 60 y tantos días de gobierno y se le ve ganas y se le ve el interés por algo bueno para nuestro país. Ha decepcionado a muchos. Yo creo que no lo podemos calificar hacia el futuro todavía, pero sí lo podemos calificar en la parte que lleva. Ha decepcionado a mucha gente y yo creo que hasta ahorita ha sido un mal presidente. Un mal presidente. Bueno, pues el resumen de esto sería, pues, primero del presidente más antiguo del que nos hablaron, que es Díaz Ordaz, que pues en su sexenio fue lo del movimiento del 68, y a pesar de eso, las opiniones fueron que fue un buen presidente. Era un poco estricto, pero no había tanta corrupción como es ahora. El siguiente presidente en la línea de tiempo sería Echeverría. Y bueno, las opiniones que obtuvimos fue que en realidad no hubo mucho cambio, sino que se fue como entró. Realmente no dejó huella ni algún tipo de cambio se notó cuando dejó el poder o cuando subió al poder. Pues después de él va López Portillo,
que pues según la opinión de los que entrevistamos fue donde empezó a ponerse fea la situación en México pues con la economía, ¿no? Porque dejó mucha deuda y pues afectó al país y se robó mucho dinero. Luego sería Miguel de la Madrid y pues en general fue un mal presidente, que hubo mucha corrupción y la economía no era buena. Pues después de él nos hablaron de Salinas y pues como nos comentaron, dijeron que al principio daba como un cierto sentimiento de esperanza en los mexicanos, de que iba a hacer muchas cosas buenas, pero pues lo malo es que fue un engaño y pues no hubo tanta mejora. Luego de Salinas viene Vicente Fox. Lo que nos dijeron sobre Vicente Fox fue, bueno, comentarios buenos realmente. Fue que fue un muy buen sexenio, hubo estabilidad, el cambio ayudó a México y hubo buena economía. Pues después, con Felipe Calderón, pues nos dijeron que también había como estabilidad. No fue un periodo malo, solo que fue cuando empezó la guerra contra el narco y pues se podría decir que él sacó el ejército a las calles y pues salías a algún lado y podías encontrarte al ejército, entonces pues hubo un cierto sentimiento de inseguridad en la sociedad. Luego tenemos a Enrique Peña Nieto. El comentario que recibimos sobre Enrique Peña Nieto fue bastante malo. La persona lo consideró el peor presidente que ha tenido México. Lo consideró con muy mala economía, que la gasolina y el dólar subieron muchísimo y en general fue un muy mal presidente, cuyo en sexenio hubo muy mala economía y desarrollo. Y bueno, el último presidente, que es el actual, tuvimos dos opiniones contrarias, porque un entrevistado nos dijo que pues era el peor presidente que tiene México hasta ahorita y que en lo poco que lleva ha tomado muy malas decisiones, como el cancelamiento del nuevo aeropuerto, que pues van a afectar económicamente a México en el futuro. Y pues la otra persona nos dijo que podría ser el mejor presidente que México ha tenido hasta ahorita y que el cambio va a ser muy bueno para este país y pues que va a mejorar mucho. De mi parte, mi opinión sería que en realidad estoy de acuerdo con la mayoría de los comentarios que hubo, excepto en algunos como por ejemplo los de AMLO, pero pues en general estuve de acuerdo con la mayoría de los comentarios que hubo. Pues yo también estuve de acuerdo con muchos de los comentarios, nada más como mi compañera Andrea con el de AMLO, pues yo no considero que sea un muy buen presidente y pues de los otros presidentes pues es algo que yo no tengo tantas bases con las cuales juzgarlos, porque yo no viví en ese tiempo, pero con la información que tengo pues puedo decir que fueron unas opiniones muy acertadas y pues cada quien lo cuenta como lo vivió. Sí, lo que aprendimos mucho en estas entrevistas que hicimos y principalmente porque aprendimos los diferentes puntos de vista que tiene cada persona y principalmente es primero por la edad que tienen y por cómo lo vivieron ellos en su vida diaria. Es muy diferente si nos da una opinión un chico de 30 años sobre un presidente a que nos lo dé una persona de 65 años. Entonces esto nos dio una mejor perspectiva y como mayor entendimiento de cómo fueron los presidentes y cómo afectó a la población de México en sus diferentes etapas y edades. Muchas gracias.